Bendiga a mis hermanos, qué lindo es estar en la presencia del Señor, amén, donde nos gozamos adorando y bendiciendo el santo nombre de Él. Sí, Señor. Ahora disfrutaremos de su bendita palabra, que es para honra y gloria en nuestra vida. Señor, las bendiciones que el Señor se ha de manifestar hablándonos. Y leeremos su palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Gloria al Señor. Padre bueno, Dios. Padre hermoso, sí, linda es tu palabra, Señor. Aleluya. Perfectos son tus caminos, Aleluya. Señor. Profundo, Señor. Sí, Padre Señor. Celestial, humanamente no los podemos entender, Señor. Pero tu palabra, Señor, es establecida, Señor. Sí, es la voluntad tuya. Sí, es el deseo del corazón de Dios, mi Dios. Aleluya. Para que el hombre continuamente, mi Dios, a través de ella nos acerquemos. Tu palabra es el camino para llegar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo el camino para llegar a Dios Padre. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos ser reconciliados. A través de ella podemos ser, Señor, enseñados, discipulados, mi Dios Santo, para que cada día te conozcamos, para que cada día nos acerquemos, Señor, con sabiduría y prudencia, Señor, para que te conozcamos más a ti, Señor, y nos conozcamos más a nosotros, y sepamos, Señor, que todo te pertenece a ti, Señor, y que es un honor estar en esta hora, este día, disfrutando de tu voluntad, Señor, de tu palabra, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Amén. El tema será fácil y simple de entender. Hacedores de la palabra. Mis hermanos, Dios en su perfecta voluntad dice de que cuando hizo al hombre y lo formó del polvo de la tierra, vio que todo era bueno lo que había hecho. Pero cuando hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios, hermano. La imagen, mis hermanos, el carácter de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en los 5 sentidos que Dios dio al hombre, mis hermanos, lo formó. Mis hermanos, porque nosotros, la diferencia entre un animal y nosotros, que nosotros somos racionales. Podemos, mis hermanos, entender y tomar decisiones para bien, porque recuerden, mis hermanos, que si una decisión es correcta y buena, el beneficio es para nosotros, siguiendo la palabra del Señor. Pero si yo tomo una decisión incorrectamente, mis hermanos, el beneficio contrario es hacia mi persona también. Entonces vemos cómo Santiago, mis hermanos, enseña a la iglesia del Señor. Por esto, mis amados hermanos, les habla con amor, con ternura, con cariño. Y lo que quería decir, mis hermanos, que Dios nos dotó de 2 oídos para oír y para ver.
Mis hermanos, se dice de que la vista, los ojos son como la ventana del alma. Entonces los oídos bien importantes, mis hermanos. Dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno en grande manera. Pero eso es bien importante, mis hermanos. Algo de lo importante en los seres humanos es tener una buena visión, una buena claridad. Es más, si uno va a guiar, antes de que nos den la licencia, se aseguran de que uno tenga una visión bien correcta. Y si no, pues le hacen el examen a distancia. Y si no, lo mandan a tomarse un examen, porque es importante tener una visión bien clara, ¿verdad? Para poder ver. Entonces, mis hermanos, vio que lo que había hecho era bueno en grande manera. Pero entonces vemos de que también le dio al hombre, mis hermanos, 2 oídos para que podamos escuchar. Oír es una cosa, mis hermanos. Usted dice, yo oí un ruido por ahí, yo oí un sonido, pero no lo distinguí. La palabra aquí, cuando se trata de escuchar, es cuando no solo escuché, sino que entendí el sonido de lo que estaba sucediendo. Entonces, mis hermanos, nos dio también, mire, 2 manos para hacer. Primero 2 ojos para ver, 2 oídos para escuchar, 2 manos para hacer y 2, mis hermanos, pies para andar. Es importante, mis hermanos, como Dios nos dotó, pero nos dio solo una boca para hablar. Entonces vemos de que Él enseña que dice, mis hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír. Dice, o sea, que estemos prestos para oír, pero tardos para hablar, o sea, para responder. Porque, mis hermanos, si nosotros respondemos de inmediatamente a lo que escuchamos, no vamos a poder discernir entre lo correcto e incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Entonces dice, pronto para oír, pero tardo para hablar, mis hermanos, porque nosotros a veces respondemos rápido al sonido. Pero algo que quiero enfocar en esta hora, mis hermanos, en este mensaje como desarrollo, es la vida del cristiano. Todos oímos, mis hermanos, pero no todos escuchamos la palabra del Señor. Ahora en día, mis hermanos, todo congregante que se llama cristiano en una iglesia no puede ignorar la palabra del Señor, por la que la tenemos a la mano fácilmente. Tenemos la oportunidad de escuchar, de leer la palabra del Señor. Todos somos oidores, pero no todos somos hacedores. Amén. Hablamos bonito, mis hermanos, pero vivimos feo. Decimos, yo soy de Cristo, pero no vivimos como cristianos. Decimos, mis hermanos, que amamos al Señor, pero aborrecemos a los hermanos que no piensan igual que nosotros, que no sienten igual que nosotros. Como dice que alabanza que cantábamos mucho más antes. Es fácil decir yo soy cristiano. Es fácil decir yo voy al cielo, pero cuán difícil es vivir en santidad. Entonces, mis hermanos, vemos de que es fácil oír. La emoción a veces nos lleva, mis hermanos, a responder, porque nos dicen, ¿por qué respondiste eso? Porque yo escuché esto. Yo oí, pero no escuché. Cuando oímos y respondemos incorrectamente es porque no escuchamos, no discernimos, mis hermanos, entre lo que quiso decir. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos, ahora en día? Las iglesias están llenas de diferentes personas, seguidores, oidores, pero pocos hacedores. Y no importa en qué nivel, cuántos años tengamos de haber conocido, de haber confesado nuestros pecados delante de Cristo, pero verdaderamente a veces son pocos, el crecimiento no en número. Aquí la palabra está enfocando el crecimiento espiritual en el Señor. Recuerde que a Jesús muchos lo seguían. Había muchos seguidores, pero muy pocos comprometidos, los que se convertían en discípulos. Así que es bonito, mis hermanos, decir yo soy de Cristo, pero vivir como Cristo vivió, no nos queremos comprometer. Hermanos, somos rápidos, somos emocionales. Decimos mucho gloria a Dios, aleluya, y no es que sea malo, pero verdaderamente ese gozo se refleja cuando viene la dificultad. Así que, mis hermanos, oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Ese es bien importante que tengamos, mis hermanos. Entonces la iglesia estamos llenos de personas oidores, pero no hacedores. El hacedor es el que se compromete, mis hermanos. El hacedor es aquel que ama a Dios.
mis hermanos, y tiene temor a la palabra del Señor. Y por eso Santiago es bien claro, es decir, pronto para oír, pero tardo para hablar, o sea, para responder, mis hermanos. A lo que deberíamos ser pronto para responder es al llamado del Señor. Todo el que va a una iglesia sabe de que hay que orar y ayunar, leer la palabra del Señor, pero no todos lo hacemos. Entonces somos los oidores, pero no los hacedores. Entonces, mis hermanos, vivimos, mis hermanos, de emociones. Y esto no es de emoción, es de una relación con el Señor. Entonces el Señor quiere no oidores, sino hacedores. Es como en un trabajo, en diferentes áreas de la vida, mis hermanos. Hay personas comprometidas, hacedoras, pero hay otros nada más que solo son partícipes, solo son parte de la fiesta, solo parte de la logística, pero en realidad no comprometidos a la obra. Entonces, y recuérdense que si Cristo vino a dar su vida por nosotros, es porque quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas, hombres y mujeres comprometidos, que vivamos conforme a la palabra del Señor, mis hermanos. Todos podemos decir, mis hermanos, que somos parte de la iglesia de Cristo, pero verdaderamente vivimos como en la iglesia de Cristo. Es la pregunta que necesitamos hacernos, porque si no, mi vida, mis hermanos, reflejará que solo soy oidor. Sábese que ahora en día lo que más fluye, mis hermanos, en estos tiempos de modernidad es la imagen. La imagen. Todo el mundo la publicidad en las redes sociales. Pero somos expertos, mis hermanos, en subir mensajes en las redes sociales, en poner versículos bonitos. Pero en realidad eso es parte de mi vida. Eso es parte del día a día, mis hermanos. Somos expertos en recomendar mensajes, pero no vivimos ese mensaje. Somos expertos en aconsejar a otros, pero ese consejo no lo tomamos. Entonces somos oidores, pero no hacedores de la palabra del Señor. Entonces triste porque el Señor vendrá por los hacedores, pero no por los oidores. Porque digo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces sigue diciendo él, dice tardo para oír, de pronto para oír, pero tardo para hablar, o sea, para responder, mis hermanos. Tardo para airarse, mire que es importante, o sea que somos humanos y nos vamos a enojar, pero que no seamos rápidos y simples, porque el que se enoja, es una frase por ahí, pierde. Entonces, mis hermanos, el tema no es que se enoje o no se enoje, sino que recuerde que usted y yo estamos llamados a vivir conforme a la palabra del Señor. Vamos a ser tentados a enojarnos, a la provocación, pero recuérdese que usted y yo somos hijos de Dios. El que está en el mundo, Él no pierde, los que perdemos somos nosotros, porque usted y yo somos representantes de Cristo en la tierra. Ahora, mis hermanos, también las iglesias están llenas de personas educadas en la palabra del Señor, hasta con máster, con títulos en la iglesia, pero de esa palabra que hemos aprendido no la vivimos. Entonces no somos ignorantes de la palabra del Señor, pero si no la hacemos somos cómplices como que no supiésemos nada de la palabra del Señor. Entonces a veces no respondemos conforme a la palabra del Señor. Respondo, mis hermanos, conforme a mis emociones, porque vivimos carnalmente, mis hermanos, exigiendo a veces reconocimiento. Entonces en las redes sociales somos una cosa, en la iglesia somos otra cosa, y en la casa somos otra cosa, y en el trabajo somos otra cosa. Como que tuviéramos diferentes personajes, mis hermanos. Y la Biblia nos llama que seamos uno mismo en todo lugar. Entonces dice, mis hermanos, y miren, bien interesante lo que dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando mi vida, mis hermanos, no se rinde conforme a la palabra de Cristo, al poder del Espíritu Santo, el ego va a sobrevivir en mi vida. Entonces va a haber orgullo, vanidad, yo voy a exigir. Entonces, mis hermanos, y Dios no se glorifica. Es más, entre más somos hijos e hijas del Señor, vamos a ser mansos y humildes de corazón. Vamos a actuar conforme a la palabra. No vamos a exigir honores, no vamos a exigir honra, no vamos a exigir privilegio, no vamos a exigir, mis hermanos, que mi nombre sea reconocido, sino que vamos a estar, mis hermanos, deseosos de agradar al Señor. Entonces vemos que dice el versículo ahí, que la ira del hombre aquí, la ira está hablando en el orgullo, en la vanidad, en el yo. Dios no se glorifica ahí. Entonces Él se glorifica en los mansos y humildes de corazón. Es más, David dice en el Salmo 51, uno de sus versículos, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios.
Entonces, mis hermanos, Él quiere un pueblo de corazón arrepentido, que servicial, mis hermanos, como Jesús. Jesús todo lo que hizo, vino para dar la honra y la gloria al Padre. Hermanos, nosotros como iglesia ahora en día, si tenemos la palabra del Señor, conocemos la voluntad del Señor, es para andar en obediencia hacia Él y para agradarle a Él mientras vivamos en este planeta Tierra. Y no para que este cuerpo se sienta orgulloso. Entonces el riesgo que tiene ahora en la iglesia del Señor, mis hermanos, es que tenemos una imagen diferente en las redes sociales, pero en la vida personal y literal, mis hermanos, vivimos doble vida. No vivimos, mis hermanos, entonces a veces somos cristianos de pantalla, mis hermanos, pero en la realidad somos otra. A veces somos buenos para recomendar enseñanza y mucha gente muy enseñada, muy preparada, pero también esa palabra no la aplicamos a nuestra vida. Y es lo que él sigue diciendo, el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia. Mis hermanos, cuando está hablando acá de inmundicia, y no está hablando de una inmundicia física, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, quiere decir el orgullo y la vanidad que hay en nosotros, porque somos humanos. Y a veces digo, pero ¿por qué no me tratan como yo soy, el hermano fulano o la hermana fulana? No saben cuánto tiempo yo estoy en la iglesia, no saben cuánto yo he aportado, mis hermanos, sino que sea que el poder del Señor se glorifique en nuestra vida, mis hermanos. El honor debe de ser para Él lo que hacemos, mis hermanos, y no para nosotros ser reconocidos, sino para que Cristo sea reconocido. Y cuando la palabra del Señor, mis hermanos, llega a nuestra vida y verdaderamente debe de transformar nuestra vida y nuestro diario vivir, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe que este versículo, si lo sabemos leer, mis hermanos, dice, puede salvar vuestras almas? Quiere decir que muchos podemos estar en la iglesia y perdidos dentro de la iglesia, porque a veces la palabra del Señor solo la aplicamos para bendición, para prosperidad, para que somos buenos, que somos los hijos de Dios, los hijos buenos, mis hermanos, pero no para arrepentimiento y rendimiento delante del Señor, mis hermanos, para que el yo desaparezca, para que vivamos en agradar al Señor, mis hermanos. Entonces vemos que dice, la cual puede salvar, dice, vuestras almas. O si la aplicamos incorrectamente, mis hermanos, será para perdición. Pero la palabra está para salvación, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, mis hermanos, sí se aplica, y la palabra aplicarla no quiere decir que no nos hayan enseñado bien, sino que no la practiquemos. Ese es el riesgo. Muchos sabemos palabra del Señor, hablamos muy bonita, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y el ejemplo de Dios es que todos tomemos responsabilidad, mis hermanos. Y cuando un mensaje se da en la iglesia, mis hermanos, se da para todos de igual manera. Pero no todos lo recibimos. Uno lo recibimos con gozo y lo aplicamos, pero otros decimos, no, eso no es para mí, eso es para fulano y mengano, mis hermanos, y por eso no crecemos. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y la persona sigue siendo igual y esperando un milagro. Si no nos sometemos a la palabra del Señor, mis hermanos, no va a haber milagro de nada, mis hermanos, porque el milagro, mis hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Aleluya. Entonces, y dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Allí viene el riesgo, mis hermanos. Entonces todo el mundo puede escuchar, pero no todo el mundo, todo el mundo puede oír, pero no todo el mundo escucha. No todo el mundo, mis hermanos, todos queremos el beneficio de Dios, pero no todo el mundo queremos el sacrificio, mis hermanos. No todos queremos pagar el precio, mis hermanos. No queremos la tribulación, no queremos el dolor, no queremos la tristeza, mis hermanos. Ahora en día usted no ignora cómo llegar a Dios, pero no todos nos tomamos el tiempo para llegar a Dios. Están las villas para llegar a Dios. Se nos ha enseñado, se nos ha formado. Estamos llenos de nombres y de títulos y de líderes, mis hermanos. Pero somos tan líderes que todo el mundo queremos liderar y no nos podemos ni liderar nosotros mismos. Porque no nos rendimos, no nos queremos dejar formar. Porque dice, ¿quién va a ser ese para que me forme? Para que me diga quién soy, mis hermanos. Y el ego nos está matando, el orgullo nos está matando, mis hermanos.
Y verdaderamente el Señor viene por esa iglesia, ¿no? Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, donde no hay orgullo, donde no haya vanidad, donde no hayan nombres, porque el único nombre que debe de reinar en esa iglesia es el nombre de Jesucristo, mis hermanos. A Él se doble toda rodilla. Aleluya. Proverbios 4:18 dice, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La aurora es cuando amanece, mis hermanos. El día no amanece ya con el sol bien espléndido, bien alto, como al mediodía, sino que amanece la mañana la aurora. El cristiano, usted y yo, cuando nacemos en Jesucristo, es un proceso de formación y de crecimiento. Entonces, hasta que el día, mis hermanos, el sol llega a su calor, a su ímpetu, a su fuerza mayor, mis hermanos, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, necesitamos crecer también en madurez espiritual. Pablo decía, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si usted y yo, mis hermanos, yo no me puedo someter a la palabra, no puedo ser guiado por la palabra del Señor, entonces no soy digno ni capaz de guiar a otros más. ¿Por qué? Porque no me dejo guiar por la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que meditar y ser honestos delante del Señor. Somos verdaderamente el pueblo del Señor. Hay mucha soberbia en nosotros, hay mucho orgullo, hay mucho yo, hay mucha vanidad. Entonces vemos que la palabra como que en vano fuera. No es que la palabra no tenga poder, la palabra obra en los que se humillan. La palabra del Señor, mis hermanos, va a funcionar en la semilla de ella, mis hermanos, cuando nosotros nos rendimos de corazón, cuando reconocemos que nos equivocamos, cuando reconocemos que fallamos, cuando reconocemos que necesitamos cambiar y que el Señor obra en nuestra vida y hacer cambios día a día, mis hermanos. Pero es un compromiso, y el compromiso no es con el pastor, no es con los líderes, es mi vida directamente con el Señor, porque quien dio la vida por mí es Él, mis hermanos. No dejemos que seamos engañados, que nos toleren las cosas que no son correctas, que nos soben las espaldas, que nos digan Dios conoce tu corazón. Pues porque conoce mi corazón, Dios quiere que yo ande recto, porque si no, mis hermanos, voy a ser amigo de todo mundo, pero aquel día seré enemigo del Señor y no voy a ir al cielo. Nos vamos a perder, mis hermanos, porque vivimos cantando, dándonos alabanza, diciéndonos cosas bonitas, pero no nos dice, mi hermano, usted está viviendo en pecado, usted está en fornicación, usted está en adulterio, usted está mintiendo, usted está robando. Hay muchas formas de mentir, hay muchas formas de robar, hay muchas formas de fornicar, mis hermanos. Mis hermanos, hay muchas formas de adulterar también la palabra del Señor, y eso no importa en qué iglesia, congregación estemos, si verdaderamente no hacemos la palabra del Señor correctamente, todos estamos en el riesgo. Y ahora es el día que nosotros, mis hermanos, podamos hacer cada día las cosas mejor. Pero ser hacedores. ¿Por qué Santiago enfoca el hacedor? Porque sabe que la mayoría oímos mensaje tras mensaje. Y todos bien emocionados. ¿Qué palabra, pastor? ¿Qué palabra, líder? ¿Qué campaña más bonita, mis hermanos? ¿Qué campaña de avivamiento, mis hermanos? Pero si mi vida no es transformada, no ha habido avivamiento, mis hermanos. Solo fue un pasatiempo. Hasta salió en rima. Pero así es, mis hermanos. Y estamos para pasar el tiempo, ¿no? Mis hermanos, estamos para aprovecharlo. Pues, sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esa es la realidad, mis hermanos. Que yo diré que los engaño a ustedes, pero yo sé que me estoy engañando, porque al Señor no lo puedo engañar. Entonces, el decir que tenemos la mejor imagen delante de los demás, mis hermanos, es bonito allá afuera, pero la realidad adentro, interna, es otra. Hasta los famosos se dicen de que cuando no tienen aplauso, ellos llegan tristes porque es de lo que se alimentan. Usted y yo no nos alimentamos de los halagos. Nosotros no nos alimentamos, mis hermanos, de lo que dirán de nosotros. Nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, que andamos en obediencia e injusticia de Dios. Eso debe ser nuestro anhelo y propósito. Y que seamos hallados agradables delante del Señor. Que si tenemos gloria a Dios, pero tengo una relación con el Señor. Que si no hay, mis hermanos, pero hay una relación con el Señor. Que si esté pasando lo que esté pasando afuera, mis hermanos, pero estoy en la voluntad del Señor, no me preocupa lo que pueda hacer el hombre, porque estoy viviendo su palabra.
Y esa es la que me va a dar vida. Y no me estoy en que esta palabra, y sabe cuando no solo oidores, sino engañándose a vosotros mismos. Es una palabra bien dura, mis hermanos. ¿Cuánto no estaremos engañados dentro de la iglesia ahora mismo? Porque nos dan el ok, el hi-fi, y nos dan tantas razones porque usted y yo tenemos muchos talentos para aportar a la asociación, al concilio, a la iglesia, pero estamos aportando para ir al cielo. Y esa palabra primeramente es para mi vida. Así que mi hermano que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, en realidad está viviendo la palabra para salvación o para hacer mis propósitos, para hacer negocio, para hacer asociación, para hacer amigos. Y cuando estamos hablando, mis hermanos, acá de que primeramente debe ser el Señor en nuestra vida, no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Quiere decir que usted no me engaña a mí. El hermano no me engaña. Yo no puedo engañar al hermano. Finalmente yo soy adulto y tomo lo que creo que me conviene, mis hermanos. Y si le buscamos a la carne va a gustar lo que no le duele, lo que le gusta, mis hermanos. Pero a veces eso es de muerte espiritual y de vida físicamente a esta carne que un día va a volver a la tierra, mis hermanos, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, mis hermanos, a esta etapa, a este tiempo, al siglo XXI, mis hermanos, teniendo tanta libertad de palabra, no podemos permitirnos que ninguno nos engañe. Como alguien dijo por ahí, me gustó esa frase: si me engañan la primera vez, es su culpa, pero si me engañan la segunda vez, ya es mi culpa porque estoy consciente. Hay personas que nos gustan que nos engañen porque no queremos hacer, que nos digan que estamos bien cuando sabemos que estamos mal, mis hermanos. La Biblia, mis hermanos, es para enseñarnos, corregirnos. Dice, cuando habla en Timoteo, dice que las escrituras son útiles para enseñar al que no sabe, para corregir cuando las cosas están mal enseñadas y para instruir, o sea, para disciplinar en justicia, a fin de que esa palabra nos lleve por el buen camino, mis hermanos. Y el verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, el considerarse, ¿sabe? Este versículo, esta palabra es bien poderosa y a veces bien difícil de entenderla. ¿Se ha preguntado usted? Yo mientras estudiaba, oraba, hermano, sentía de que a veces uno cuando se ve en el espejo, uno se ve con las intenciones de verse bien, ¿verdad? Y no es que sea malo. Y a veces no vemos a la luz de la palabra y vemos lo que hay. Y queremos decir, no, estoy bien. Y no estamos bien. Entonces la palabra, alguien dijo también una vez, me gustó esa frase, dice que no hay nada más sincero que una fotografía. Porque la fotografía dice la realidad de lo que uno está viviendo. El espejo me dice, Israel, esto está pasando en tu vida. Necesitas bañarte, cambiarte. Y este es solo literal. Entonces la palabra del Señor es el espejo que me está diciendo, esto está pasando en mi vida. Entonces si usted y yo somos oidores y no hacedores, yo voy a decir como oidor, yo estoy bien. No, hombre, yo estoy perfecto. ¿Quién dice que estoy mal? Y exijo lo mejor para mí, el respeto, el cariño. Entonces, mi hermano, pero si soy hacedor, me voy a ver a la realidad de la palabra. Necesito cambiar. Necesito esforzarme. Necesito no engañarme. Necesito disciplinarme. Necesito, mis hermanos, ser como Cristo. Mis hermanos, de entender la palabra del Señor. Someterme a Él como Jesucristo, no como Dios, sino como hombre. Prudente. Paciente, mis hermanos, sabio. Entonces vemos que dice el hacedor, dice semejante al hombre que considera. El hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural, se vea a sí mismo, mis hermanos. Entonces, porque todos nos gusta que los demás nos halaguen y nos digan cosas bonitas y no nos digan lo feo. Lo feo que estamos nos vemos. Lo quiere decir que el espejo no nos va a decir está feo, ni nos va a decir está bonito. El espejo nos dice lo que hay en nosotros. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo lo que hay en mi vida, sea bueno, sea malo, para que yo y usted, mi hermano, tomemos decisiones. ¿Qué quiero hacer con mi vida a través de esa palabra? Entonces la palabra es el espejo. La palabra no me está diciendo
Hazlo o no lo hagas, pero ¿qué quiero hacer yo en el presente? ¿Qué quiero hacer yo en el futuro, mis hermanos? Entonces vemos de que ese se considera el hombre natural. Ahora si vemos el hombre carnal, va a decir, no, yo estoy bien. Y ahí es donde a veces, mis hermanos, y no solo en el mundo cristiano, sino que en general, ¿se da cuenta? Que nos gusta postear muchas cosas. Hasta dentro de la iglesia a veces también se ven muchos, y no que sea malo ver bonita la adoración, pero en realidad después de la adoración, ¿quién somos? Afuera. Como el que sube lo bonito de su vida secular afuera, su imagen. Pero lo más importante como iglesia del Señor, ¿cuál es la imagen nuestra delante de Cristo? Porque es la que va a perdurar. Entonces dice, considera su rostro natural a sí mismo y se va y luego se olvida. Como dice, se olvida cómo era. Entonces a veces nosotros olvidamos, mis hermanos. En el diario vivir olvidamos lo que en realidad somos. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la situación, cuando nos enfrentan los desafíos, sacamos lo que hay de nosotros. Y usted dice, no, que el hermano Israel era así, no, que yo esperaba eso. Pero en realidad la tormenta, la tribulación, los problemas va a sacar lo mejor de nosotros, lo que hay de la palabra en nosotros, o lo que no hay de esa palabra en nosotros. Va a sacar mi orgullo, va a sacar mi temperamento, porque no el carácter es lo mejor de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Lo mejor, las mejores decisiones, no. El temperamento que es una arma, mis hermanos, cuando usted y yo no sabemos qué hacer delante de la circunstancia. ¿Sabe que en el mundo de la comunicación dice que cuando un hombre o una mujer no tienen términos razonables o temas por el cual discutir, es cuando recurren a la ofensa, a decirse cosas, porque no tienen argumentos válidos para razonar el tema que ellos están haciendo? Y a veces nosotros también caemos en lo mismo, mis hermanos. Cuando la palabra del Señor nos confronta, cuando el hermano me dice, hermano Israel, usted está incorrectamente, y en vez de decirle gracias, varón o siervo, por hacerme ver a través de la palabra mis errores, entonces comienzo a tirarle a los demás. ¿Y él qué piensa en mi vida? Si él es así, mis hermanos, es porque no somos hacedores, sino que somos oidores de la palabra. Pero Santiago nos está diciendo que quiere que seamos hacedores y no oidores. Más el 24 dice, porque el que considera a sí mismo y se va luego se olvida cómo era. Es fácil olvidar, mis hermanos, de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Y ese es el lema ahora. Ya no importa cuántos años yo tengo de haber conocido a Cristo. Ya no importa quién soy ahora. Qué importante, estoy preparado para entrar al cielo. Que eso es lo eminente, mis hermanos. Ya olvidemos cuánto sabemos, qué tanto conocimiento, profundidad tenemos, pero si no hay obediencia, si no hay sometimiento a Dios, en vano hay lo que tengamos en nuestro cerebro, o títulos, o nombre, si no hay rendimiento al Señor. Amén. Pero el versículo 25 dice, más el que mira atentamente, mire la palabra del Señor, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra del Señor. En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es fácil perseverar. Y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, si estoy como estoy, es mi responsabilidad. Dios bendiga a esos hombres y mujeres que nos han enseñado la bendita palabra con temor y temblor. Y cuando te enseñen, mis hermanos, nos enseñen la mejor palabra. No es una palabra de suavidad. No es una palabra, mis hermanos, de que todo está bien, sino que nos corrijan como buenos padres espirituales, que nos hagan ver el error cuando estamos en el error, mis hermanos. Sí. Que no tengamos ningún privilegio, porque a veces el privilegio es justificar nuestras acciones, mis hermanos. Aquí no estamos para ganar privilegio, para ser mejores unos que otros, hermanos, sino para vivir en obediencia y santidad para el Señor. Dice, más el que mira atentamente, dicen perfecta, mis hermanos. Ver perfecto quiere decir que lo miremos como Dios lo dice, como Dios quiere que sea la palabra. Más el que mira atentamente la perfecta ley. Quiere decir, mis hermanos, sin errores, porque la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Nos va a costar, pero esa es la que debemos de perseguir nosotros. No que no venga porque aquí es más tranquilo. Mire que aquí usted puede venir, puede hacer lo que usted quiera, venir tal como esté, como esté por ahí. Entonces, pero no, mis hermanos, sino la perfecta ley. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo, Señor, dura es tu palabra? Mira, se está yendo la gente. Después que le habían dado a 5,000 de comer y como ya la gente ya no había comida, ya no llegaron y Jesús habló fuerte y les habló que Él era el pan de vida. Y fuerte la palabra y comenzaron a irse. Dura es tu palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? Pero Pedro era de los que quería ser hacedores. Le dijo, ¿a quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Mis hermanos, ahora en día, Dios bendiga a esos hombres de Dios que se preocupan por esos rebaños, a enseñarle la palabra del Señor. Consciente que no todos se van a quedar, consciente que no todos la van a recibir, pero consciente de que está haciendo lo correcto, mis hermanos. Estamos para pastorear, estamos para enseñar, pero no para chinear a bebés espiritualmente, sino para crecer un pueblo, un ejército del Señor, entrenado, mis hermanos, para guerrear. Entonces la perfecta ley del Señor. Y usted sabe que lo bueno, lo agradable y lo perfecto no es fácil en la vida, aún en lo material, en lo natural. Entonces, mis hermanos, es la ley de la libertad. Entonces, y la libertad que en Cristo somos libres, mis hermanos, libres para vivir en obediencia hacia Él, y no lo que escuchemos para allá o nos digan, porque usted y yo ya no somos, mis hermanos, bebé en el Señor, sino que tenemos que crecer. Y recuerde que en San Mateo, Jesús habló en San Mateo capítulo 6, versículo, donde habla de los cimientos. Solo, mis hermanos, para aprobar la palabra en San Mateo capítulo 7 versículo 24 dice los dos cimientos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que escucha estas palabras, quiere decir que las van a escuchar todo el mundo, pero quien lo hace va a ser diferente, mis hermanos. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, dice, aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque no era solo oidor, sino que era hacedor. Mis hermanos, y dice, pero dice el 26, pero cualquiera que oye, o sea, la misma palabra, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, mis hermanos, fue el mismo mensaje. Uno lo oyó, el otro lo escuchó, y la decisión fue de cada uno. Entonces, mis hermanos, la palabra dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es triste decirlo, mis hermanos, pero en el pueblo del Señor hay mucha gente atada y no somos libres. Pero la mayor responsabilidad es que no hemos conocido al Señor. Y muchos tenemos conocimiento de la palabra del Señor, pero no nos hemos rendido totalmente hacia Él. Como que le damos las áreas que nos convienen, donde nos favorece, pero no nos rendimos totalmente hacia Él. Mi hermano, entreguemos todo al Señor, porque Él todo lo conoce. Delante de Él no hay nada oculto. Dejemos aquellas cosas que nos alejan del Señor y acerquémonos más a Él. Porque lo mucho o lo poco que sea de este mundo se quedará en este mundo, sea que nos sirvan o no nos sirvan. Pero el alma, el espíritu que Dios depositó le pertenece a Él, y ese es que Dios quiera que viva en santidad y vivamos agradable a Él, para que cuando usted y yo muramos, dejemos esta tierra, solo sea el traslado y gocemos, disfrutemos de ese mensaje que nos dieron un día, que gozaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero si no hacemos cambio, solo nos quedará la historia y será un lloro y un crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fuimos oidores, nos entretuvieron, mis hermanos, pero en realidad no vivimos en santidad. Pero esa es decisión suya y mía. Espero que no sea demasiado tarde, porque en Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece.
Él nos fortalece su palabra y que su corazón y mi corazón, el mejor anhelo y deseo sea agradar al Señor, vivir en gozo y en santidad, porque Él viene pronto por su iglesia. Que Dios les bendiga.